Hola hermanos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Estamos un poquito temprano queriendo llevarles la enseñanza y poder estar cerca aquí de ustedes. Espero que estén anotando. Vamos a ver un tema bien interesante. Es el tema 7 de nuestro libro Curso Bíblico Popular Historia de la Salvación del Padre Flaviano Amatuli, el cual estamos revisando. Hoy vamos a hacer una pequeña sección, siempre en el tema. Vamos a tomarlo literalmente casi todo el libro y al final vamos a tomar un apéndice del manejo de la Biblia, cómo manejarla. Así que vamos a leer la palabra de Dios del libro del Apocalipsis. Vamos a buscarla, ustedes allí me ayudan, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el capítulo 3 porque es un texto poderoso, bien bonito, bien rico, para que ustedes lo mediten. Hagámoslo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis 5, 3 en adelante. Bueno, del 2. Vi un ángel poderoso que exclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, podían abrir el libro y leerlo. Yo lloré mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de leerlo. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ha vencido el león de la tribu de Judá, el vástago de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. En palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí miramos una revelación sobre la palabra de Dios. Dice: ¿quién es capaz de abrir el libro? Y no se encontró a nadie. Pero uno de los ancianos dijo: deja llorar, que ha vencido el león de la tribu de Judá, el vástago de David. Y dice: él abrirá el libro y sus 7 sellos. Vamos a ver. Acuérdense de que Jesús es el león de Judá. Y Él es el capaz. Él fue el que instituyó la iglesia. Y fue la iglesia que nos dio la Biblia. Jesús y la iglesia es capaz de abrir el libro y de transmitirlo y de ver la correcta interpretación que debe tener la palabra de Dios. Entonces, ya San Pablo va a decir que la escritura está inspirada y es útil para enseñar, convencer, corregir e instruir en la santidad. En la segunda carta a Timoteo 3, del 14 al 16, si ustedes se acuerdan, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, el texto que vamos a ver ahora se llama Dios castiga a su pueblo. Vamos a ver. Tema número 7. Dios castiga a su pueblo. El pueblo no escucha la voz de los profetas. Eso lo tenemos bien presente. Aquí en El Salvador también. Mientras los profetas hablan en nombre de Dios, el pueblo seguía en el pecado, la injusticia, el culto puramente exterior dedicado a los ídolos. Es lo que sigue sucediendo ahora mientras el Papa, los obispos y los sacerdotes tratan de dar a conocer al pueblo la voluntad de Dios. Esto no les hace caso y prefiere vivir la fe a su modo. Es lo mismo. El pueblo sigue tras otros dioses. Y especialmente cuando se trata de la política. Qué tristeza. Muchos católicos, muchos hermanos, van tras sus políticos.
Y muchas veces se ponen del lado de los políticos. Entonces me decía un hermano, ¿del lado de quién me pongo? De la iglesia, al lado de Cristo, al lado de su obispo. Allí debe de colocarse usted, para no irse tras otros dioses. El pueblo de Israel, por no hacerle caso a los profetas, perdió su independencia política. Y llegó el castigo en el año 722 antes de Cristo. Cayó el reino del norte, conquistado por Asiria. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel, después de Salomón, llegó su hijo Roboam? Y Roboam dividió el reino en el reino del sur y en el reino del norte. El reino del norte es la parte alta, digamos, donde queda Samaria. Ahí. Y el reino del sur es donde está Jerusalén. Entonces, ahí donde estaba Samaria, si ustedes se acuerdan, los judíos, los de Jerusalén, los reinos del sur y los del norte, cuando se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la samaritana le dice claramente que los judíos no se llevan con los samaritanos. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué no se llevaban? Porque ya en el año 722 cayó el reino del norte conquistado por Asiria. El reino del sur fue conquistado por Babilonia. Uno por Asiria y el otro por Babilonia. Desde entonces el reino del norte desapareció para siempre. Los asirios se llevaron a la gente más capacitada, en su lugar pusieron a gente pagana. Si ustedes van al libro de los Reyes, si no me equivoco, allá por el capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, en el capítulo, versículo 27, van a decir cómo pusieron los asirios, pusieron dentro del pueblo de Israel los dioses paganos, ¿verdad? Entonces, en la llegada, los grupos se mezclaron, surgió un nuevo pueblo, y el mismo Jesús, ¿se acuerdan que en el Evangelio, cuando se acuerdan que se le acerca una mujer que dicen que es una sirofenicia, ¿verdad? De Asiria, sirofenicia. Eso quiere decir de que Jesús está y le dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Los trata de perros, o sea, los trata de paganos. Así se le decía a los paganos antes. Entonces, despreciaba tanto los samaritanos como por tener precisamente costumbres y creencias paganas en el pueblo de Israel. Entonces, esa fue la situación difícil, difícil en el pueblo de Israel. Que los asirios y los babilonios se llevan en cautiverio, se llevan de esclavo al pueblo de Israel. Estando en Babilonia, si ustedes se acuerdan, los israelitas experimentan la burla del pueblo de Babilonia. Y allí se acordarán ustedes del Salmo 137. Hasta me acuerdo que salió un canto allá cantado por una banda que se llamaba Blondie, que se llamaba Ríos de Babilonia. Ese era un canto, un salmo, el Salmo 137, donde es la burla, el pueblo de Dios es la burla de los babilonios. Y los babilonios le decían, cántennos un canto alegre bajo los sauces. Y le dice, ¿cómo le vamos a cantar si estamos desterrados, si estamos capturados? No tenemos alegría para eso. Entonces, Dios espera algo, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento en la Biblia? Es el culto interior que Dios le da a Dios, a la persona de Dios. Frente a esa triste realidad, muchos se dan cuenta de la causa de su castigo tan grande y se arrepienten. Y se arrepienten. Allá en el libro de Daniel 9 del 4 en adelante, es un
capítulo precioso que ustedes pueden contemplar. Ahí se mira toda la liturgia, toda la cuaresma. Es la liturgia también de Domingo de Ramos, algo bellísimo. El pueblo peca por no haberle hecho caso a los profetas. Sucede lo mismo ahora. El pueblo se dispersó a Siria, Babilonia, por ser infiel a Dios. Y de esa forma vino el castigo, o sea, la desgracia para el pueblo de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, siempre perdona a su pueblo. Este es un tema apasionante, bonito, el cual usted puede ir motivado, leyéndolo más y sacando más información. Allá en el año 538, Ciro, rey de Persia, después de haber conquistado Babilonia, concedió a los hebreos la libertad para regresar a su tierra. Va a regresar el pueblo a su tierra nuevamente. Vamos a ver. Lo va a hacer paulatinamente. Lo va a hacer paulatinamente. El rey Ciro dio libertad a los israelitas para regresar a su tierra. Asimismo, al tiempo exhortó a todo pueblo para que los apoyaran aprovisionándoles. O sea, no hay amor sin interés. Sí, el rey de Asiria dio libertad a su pueblo para que volviera, pero a costo de esto tenía que darle oro, plata, objetos preciosos, ganados y todo lo que las riquezas del pueblo de Israel. Eso no fue gratis, no fue gratis. Y con la venida del pueblo de Israel nuevamente a su tierra, los que habían seguido siendo fieles a Dios de Israel, poco a poco empezaron a regresar a la tierra de sus padres, organizándose en 3 grandes caravanas. La primera en el año 520, de la mano del príncipe Zorobabel. Él guió a la primera caravana para llegar al pueblo de Israel. Seguido de él vino Esdras, el sacerdote, ¿vean? El sacerdote Esdras. Y por tercero, en el año 445, vino Nehemías. Bajo la guía de Esdras y Nehemías se restauraron el templo y las murallas de Jerusalén y se renovó la alianza. ¿Se acuerdan? Hicieron el templo, las murallas. Y después el sacerdote Esdras, lean Esdras por favor, cuando lleva el libro y lo lee, dice que todo el pueblo de Dios lloraba cuando escuchaba la Biblia. Qué bonito, qué bonito. Entonces fue donde empezó a nacer el judaísmo. Los desterrados regresan a Jerusalén. El antiguo reino del sur quedó con una provincia dirigida por un gobernador que dependía de un rey extranjero. O sea, nos iban a gobernar, ya no iba a gobernar los propios del pueblo de Israel, sino que extranjeros. Entonces, una vez perdida la independencia política, el pueblo judío trató de organizarse a nivel interno, entre ellos al ver que no podían. Y entonces se dejaron guiar bajo la guía del sumo sacerdote. Allí vayan poniendo atención cómo fue esta situación. Desde entonces, desde el año 445 por ahí, ya el pueblo de Israel, al verse que no tenía gobernador, que no tenía rey, se dejó guiar por el sumo sacerdote, acompañado por el Sanedrín, por el conjunto de maestros y un consejo de ancianos. Teniendo este consejo de ancianos, la misma Biblia va a decir que eran 70 ancianos que guiaban al pueblo de Israel. Y pusieron como centro, en vez de que se dejaran guiar como políticamente, el culto religioso. Y ese fue otro problema, porque después el culto religioso va a pasar a ser una parte política y van a nacer los fariseos, los saduceos y todos esos grupos, teniendo como centro su vida religioso
y cultural el templo de Jerusalén a nivel de general, la sinagoga a nivel a local. No tenían, donde no había templo y no se podían trasladar, entonces abrieron las sinagogas en los templos, como ahora, más o menos. Está la Basílica de San Pedro donde está el Papa, pero fuera de la iglesia central están las diócesis, ¿verdad? Y como el obispo solo es un obispo, muchas veces por diócesis, entonces no puede coordinar a todo su pueblo. Entonces él pone parroquias. Por eso la palabra parroquia viene de la palabra parroquia, que quiere decir está fuera, estar fuera. O sea, la que está fuera de la diócesis y es coordinada por sacerdotes. Por sacerdotes. Entonces, hermanos, miren la historia, qué bonita, del pueblo de Israel, cómo uno va entendiendo la palabra de Dios. La cita bíblica a memorizar para este tema va a ser Ezequiel 3:17. Dice, te he puesto como centinela de la casa de Israel. Oirán la palabra de mi boca y le advertirás de mi parte. Ezequiel 3:17. Me gustaría que siempre exhortarles a que ustedes la tomaran de su Biblia. Hoy voy a dar paso rápidamente al siguiente tema, que es el manejo de la Biblia. ¿Por qué es importante este tema? Porque muchas veces no sabemos ni tomar la Biblia, voy encarregado. La Biblia siempre tómela con la mano izquierda. Aquí, la mano izquierda le sirve de atril a usted. Y con la mano derecha se buscan los libros. De esta forma. No así todo loco, ¿verdad? No, sino así se busca el libro. Sabiendo la división del Antiguo y el Nuevo Testamento. Quisiera dedicar, aparte de eso, que la mano izquierda es un atril y que la Biblia, se toman así los libros despacito para buscarlos con la esquinita y la mano derecha. Quisiera retomar, si ustedes miran, tengo aquí la pizarra y allí tengo anotados unos números. Ustedes saben que la Biblia se divide en capítulos y en versículos, ¿verdad? Y que está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, para poder utilizar en el manejo de la Biblia, es importante saber, 1, que la Biblia se divide en el Nuevo y el Antiguo Testamento. 2, que está dividida en capítulos y en versículos. 3, que cada libro de la Biblia, como tenemos aquí Mateo, tiene su propia abreviatura, que es MT, como Juan, JN, como Lucas, LC, como Marcos, MC. Así, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay abreviaturas dentro del libro, el cual usted debe de tratar de memorizar. ¿Cómo son las abreviaturas? 2. Cuando se encuentra un número aquí, antes del libro, quiere decir que ese libro existen 2 o 3 libros muchas veces. Por ejemplo, Primera de Reyes quiere decir que existe un segundo libro. Primer libro de Samuel quiere decir que existe un segundo también. Y en vez del 1 va a estar el 2, como el ejemplo aquí de la carta de Juan. Segunda carta de Juan. Quiere decir que hay una primera y quiere decir que hay una tercera. Y cada quien también con su abreviatura. Y luego vienen unos signos que muchas veces no sabemos utilizarlos rápidamente. Si vamos al libro de Mateo, los signos tienen nombre. MT, Mateo, capítulo 2. ¿Por qué decimos que hay capítulo? Porque aquí hay una coma. Y esa coma quiere decir separar. Separar. Capítulo y versículo. Mateo 2, 9. Y aquí está un guión. El guión no se llama guión, se llama hasta en la Biblia. Y está el capítulo 13. Quiere decir que va a leer desde San Mateo, capítulo 2, versículo 9, hasta el 13. Pero aquí también hay un punto. ¿Qué quiere decir ese punto? El punto en la Biblia quiere decir y. Y 19. Quiere decir
que va a poder leer del 13 y se va a saltar, no va a leer el 14, el 15, el 16, el 17, nada, sino que de un solo se va a trasladar hasta el versículo 19. Y luego aparece el punto y la coma. Ese va a servir para poder separar entre capítulos, o en este caso a otro libro, para ver hasta dónde se puede trasladar. Quiere decir que va a leer cómo se lee San Mateo 2, 9 hasta el 13 y el versículo 19, y se va a pasar a San Juan 2, capítulo 2, versículo 1. Así se lee, ¿verdad? Entonces, eso rápidamente. Y explico. Nosotros siempre predicamos, para poder memorizar un poquito más la Biblia, el número del teléfono de la Biblia, le llamamos así. El número de teléfono de la Biblia. 2 46 27 73. Vamos a ver. 2 46 27 73. Ese es el número telefónico de la Biblia para poderla llamar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hay 2 testamentos, 46 libros del Antiguo, 27 del Nuevo, y en total hacen 73. Hermanos y hermanas, es un placer, tiempo es corto, Dios les bendiga, ánimo, sigan leyendo la palabra de Dios, analicen el tema y no se pierdan el próximo tema de la Biblia, para que no se pierdan absolutamente nada. Dios les bendiga, y lo hacemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me perdió la maleta llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy libre.